Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio virtual que hoy nos convoca. Quería comentaros un poquito sobre el programa Higuasa, que es un programa que se enmarca dentro de un área de trabajo que tenemos en el Centro Cultural de España vinculada a los derechos humanos y culturales. Es un programa que llevamos ya trabajando en él desde hace 3 años y en esta edición, que es la edición del 2022-2023, Higuasa se ha focalizado esta vez el radio de acción en materia de accesibilidad e inclusión bajo el subtítulo Escenarios de aprendizaje en torno a las discapacidades. En este programa se van a cabo, aparte de un ciclo de conversatorios, diferentes talleres, encuentros, y hoy nos encontramos en el quinto conversatorio de lo que va a ser todo este programa que dura hasta hasta julio, perdón, de 2023. El aula y los entornos educativos son lugares de encuentro, deberían reflejar la diversidad humana. Sin embargo, muchas personas con discapacidad se educan aún en sistemas paralelos. La inclusión de estudiantes diversos en las aulas y las escuelas regulares puede prevenir la estigmatización, los estereotipos, la discriminación y la alienación. La inclusión es en realidad un imperativo moral y una condición para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible que, como sabéis, buscan no dejar a nadie atrás. En particular, en aquellas sociedades que sean más sostenibles, más equitativas y más inclusivas. Transformar la situación actual a sistemas inclusivos que respondan a las necesidades de todos y todas las estudiantes, incluyendo aquellos que tienen distintos grados de discapacidad, es una tarea con muchísimos desafíos. El conversatorio de hoy, al que hemos llamado Reimaginar juntos nuestros futuros, construyendo una educación inclusiva, busca que nos cuestionemos el modo de pensar actual y nos hará encontrarnos con experiencias sobre la construcción de una educación inclusiva. Para hablar de estos temas, hoy contamos con Miriam Gallegos, quien nos acompaña desde Ecuador, Marta Saico desde Bolivia y Ricky Amel también desde Bolivia, a los que queremos agradecer a los tres su participación el día de hoy. Y para moderar la mesa, una aliada, una cómplice que tenemos en este programa, Andrea Guaira, a la que también agradecemos pues, todas las enseñanzas, porque también desde el Centro Cultural, el personal del Centro Cultural, estamos aprendiendo con este programa muchísimo sobre diversos temas que quizá no éramos tan conocedores. Yo sin más le voy a dar la palabra a Andrea. Andrea nos va a presentar a cada uno de los participantes del día de hoy. Como sabéis, a través de nuestras redes sociales podéis seguir el conversatorio y hacer las consultas, comentarios que consideréis oportunos y los iremos trasladando a la mesa. Así que muchísimas gracias de nuevo a Ricky, a Miriam y a Marta, y Andrea, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias, Juan, y bienvenidas y bienvenidos Recording in a progress. todas las personas que en este momento se encuentran siguiendo la transmisión. Mi nombre es Andrea Oropesa, me ha presentado Juan. Mi seña es esta. Y para quienes no pueden verme, soy una mujer de mediana contextura, de piel trigueña, de ojos pequeños, de cabello largo, pero que en este momento traigo en un moño, y llevo lentes, y hoy estoy vestida con una blusa blanca y un saco negro, ¿no? Nos encontramos nuevamente en este espacio que brinda el Centro Cultural de España en Bolivia, en La Paz, en este caso, esta vez para hablar de un tema que se nos viene a todos a la mente cuando hablamos del futuro, ¿no? Que es el derecho a la educación. Saludamos a todo el equipo del CERP que hace posible este evento y también a las intérpretes que hoy día nos acompañan. Damos la bienvenida a quienes se encuentran conectados al evento y a nuestros panelistas que ya nos ha presentado brevemente, en este caso Juan, que esta noche van a exponer y van a hablar acerca de su experiencia, tanto desde el ámbito profesional como personal, en un tema tan importante, ¿no? Nos acompaña en este caso, en primer lugar, Marta Saico, que va a ser nuestra primera panelista.
Ella tiene una formación en ciencias de la educación, psicopedagogía, con 13 años de experiencia específica en inclusión educativa y prevención de violencias. Tiene varios posgrados, Marta, entre ellos el más importante para esta ocasión es el de un posgrado en derechos de las personas con discapacidad, y es participante de la Red Latinoamericana de Familias Unidas por los Sordos y Sordociegos, la Red Inclusiva, la Red Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, ¿no? Ella nos acompaña desde la ciudad de La Paz. Bienvenida, Marta. Desde Riberalta, en la siguiente diapositiva, tenemos a Ricky Amel Chávez Cuellar. Él es maestro egresado de la Escuela de Formación de Maestros, de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Riberalta y licenciado en Educación Especial. Es además secretario de Educación, Interpretación y Accesibilidad de la Federación Boliviana de Sordos, es modelo lingüístico de lengua de señas boliviana y docente de la Unidad Educativa Arca Maranata, coordinador regional de la lengua de señas boliviana en Riberalta, instructor y capacitador de lengua de señas boliviana y autor y coautor de material educativo en el país. Nuestra tercera panelista nos acompaña desde fuera, desde el Ecuador, desde la hermana República del Ecuador, y ella es Miriam Gallegos Navas. Ella es doctora en educación, máster en desarrollo de la inteligencia y educación, licenciada en administración educativa y supervisión escolar. Es además coordinadora del Grupo de Investigación de Educación Inclusiva y de la Cátedra UNESCO de Tecnologías de Apoyo a la Inclusión de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Docente universitaria de la asignatura de Educación Inclusiva y Diseño Universal para el Aprendizaje y asesora de CBM, además de miembro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana de Derechos Humanos y Discapacidad, ¿no? Bueno, Juan nos ha puesto un poco en contexto acerca de lo que es hoy la educación inclusiva, de que en este momento aún existen aulas en las cuales no están presentes las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, y que al no estar presente, esto significa también que no estamos cumpliendo con los derechos que como países tenemos un compromiso. Es necesario pensar que este tipo de situación afecta en el mundo a más de 1.000 millones de personas. Un 15% de la población del mundo es hoy o tiene alguna discapacidad. En el día a día podemos pensar que esta cifra no es tan trascendental, pero si lo ponemos en datos mucho más cercanos, estamos hablando de que 1 de cada 7 personas en el mundo es una persona con discapacidad, ¿no? Bolivia cuenta con normativas sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, ya que en el año 2009 el país firma y ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de esta convención, que en su artículo 24 indica que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Además de esta normativa, que se reconoce a nivel internacional y que Bolivia incluye dentro de su normativa, dándole inclusive rango de ley, nos encontramos también con la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho a una educación inclusiva. Ahora bien, muchas veces las normativas se encuentran muy avanzadas y existe un amplio reconocimiento. Sin embargo, si bajamos un poco más a lo que hoy nos indica la realidad en el país, mirando un poco las cifras que se encuentran disponibles, nos encontramos con que el último censo en Bolivia indica que existen 388.109 personas en todo el país que manifestaron tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Luego de la promulgación de la ley 070, que es la Ley de Educación en Bolivia,
El sistema educativo boliviano está conformado por el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial y el subsistema de educación superior de formación profesional. Como podemos ver, existen dos subsistemas de cierta forma paralelos cuando hablamos de la educación primaria, secundaria, y estos dos subsistemas, uno es el regular y el otro es el de la educación alternativa y especial. Dentro de la educación alternativa y especial existen dos modalidades de educación. Una es la modalidad directa para estudiantes con discapacidad que requieren servicios especializados integrales. Y la otra es la modalidad indirecta para estudiantes con discapacidad y personas con dificultad en el aprendizaje y además de personas con talento extraordinario. ¿Por qué mencionamos esto? Esto para ir a las cifras del Ministerio de Educación que nos indican que a nivel nacional, hasta la gestión 2018, se reportó que existen 14,000 o que existían hasta ese momento 14,067 estudiantes con discapacidad y con dificultades en el aprendizaje que son parte del sistema educativo, pero en el sistema especial, ¿no? De la educación especial y alternativa. De esta cantidad podemos ver que existen 1,026 estudiantes con discapacidad que se forman en centros educativos regulares. Es decir, que en Bolivia existe todavía una mayor y gran cantidad de personas con discapacidad que se forman en sistemas especiales, que no están presentes en las aulas educativas regulares y que por lo tanto nuestras aulas o la mayor parte de las aulas en Bolivia no son inclusivas. ¿No? A pesar de este reconocimiento amplio a una educación inclusiva, no todas las personas con discapacidad pueden asistir aún a la educación regular y esto es por distintas barreras que nuestros panelistas nos van a ir exponiendo brevemente en el tiempo que vamos a brindar a continuación. Adicionalmente a estas dificultades que ya existen, la pandemia por COVID-19 profundizó estas diferencias, debido a que al momento de llevar adelante una educación a distancia o virtual, muchas de las personas con discapacidad, de los niños y de las niñas, no contaban con un dispositivo para acceder a las clases virtuales o si tenían el dispositivo no contaban con los medios para acceder al Internet. Por lo tanto, durante todo el tiempo que estuvo la educación virtual o a distancia, estas personas no recibieron educación. Aún hoy que en muchos lugares se ha implementado la educación en línea como parte complementaria de la formación de los estudiantes luego de la pandemia, estas personas no acceden a este tipo de tecnología, no acceden a estos medios educativos y esta brecha tecnológica ha profundizado mucho más las diferencias y las inequidades educativas, ¿no? Eso es parte del panorama, algo que también representa un nuevo reto que surge en estos últimos años. Bueno, el acceso a la educación inclusiva es un derecho. Existen múltiples desafíos de los cuales se debe trabajar, además de las autoridades educativas, los docentes y educandos, el reto también toca a la sociedad, ¿no? Entonces podemos indicar de que la realización del ideal de la educación total, de la educación inclusiva, implica dilemas y tensiones. Pasar de la situación actual a sistemas que respondan a las necesidades de todos los educandos, inclusive aquellos que tienen discapacidades graves, es un reto que debe ser abordado desde el conocimiento. La humanidad avanza y la construcción de una educación inclusiva es uno de los horizontes y guías para no dejar a nadie atrás. A continuación vamos a pasar con la exposición de Marta Saico, que nos hará una breve presentación sobre la realidad de la educación para las personas con discapacidad en Bolivia. Adelante, Marta. Buenas noches, primero saludarles a todos los participantes y es grato estar y poder un poco
contextualizar, ver la realidad de la educación de las personas con discapacidad en Bolivia. He partido de la parte estadística en el sentido de que debemos conocer cuántas personas con discapacidad hay. Cuando uno comienza a trabajar con las personas con discapacidad, uno piensa que están asentados como los sin discapacidad en los barrios y en realidad están en todas partes, ¿no? Y cuando comienzo a trabajar con las personas con discapacidad, yo pregunto, digo, bueno, ¿cuál fue tu primer encuentro con la discapacidad, ¿no? El mío fue cuando tenía 5 años con una mujer que tenía discapacidad intelectual. Nos sorprendimos de cómo hablaba como niña. Pensamos en las historias, en los cuentos y que tratamos de descifrar qué es lo que tenía. Tenía discapacidad intelectual, era una mujer de 40 años, cuyo comportamiento era como una niña, y para poder conocer tuvimos que ir a jugar con ella, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que es importante identificar lo siguiente. El sistema de información del programa de Registro Único Nacional indica que hay 95.884 personas registradas. Es una cosa lo del censo, ¿no? Que habla de cerca de 300.000 personas que se identifican con algún tipo de discapacidad. Es otra la del registro que tiene el Ministerio de Salud. Y lo otro, el registro que tiene el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, que son cerca de 104.379 personas en Bolivia con discapacidad el año 2022, hace un año atrás. Entonces, de ese, identifican que un 51% tiene discapacidad grave, un 28% moderada, un 15% muy grave y el 6% con discapacidad leve. He dudado en poner este dato porque no se registra a las personas con discapacidad leve, no se las certifica, no cuentan con carnet de identidad de discapacidad, no cuentan las personas con discapacidad leve. Están mimetizados y muchas veces son percibidos en las escuelas como niños con dificultades de aprendizaje. El otro dato que creo que también es importante es el marco legal. Bolivia tiene compromisos con la Organización de Naciones Unidas y principalmente con la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Esta que se ha emitido en 2007 y en el artículo 24 que cita lo siguiente, que todos los estados partes indican de que se comprometen a una educación de calidad, a una educación en equidad y en igualdad para las personas con discapacidad, sin discriminación. Entonces, ese es uno de los de las miradas que tenemos digamos, hacia adelante. ¿Para qué? Para que los derechos sean humanos de las personas con discapacidad. Lo otro que indica es que los estados partes aseguran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Esto significa inicial, primaria, secundaria, técnica, universitaria. Entonces, y más adelante en nuestra ley 070, en la ley 223, antes que la 070, se indica que Bolivia garantiza el acceso permanente de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo plurinacional. He citado también aquí una serie de premisas que indican los artículos de la Convención, como que puedan acceder a una educación primaria, secundaria inclusiva, como que no queden excluidas del Sistema General de Educación, como se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales, como que se preste atención y apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación. No se está hablando de educación especial para facilitar su formación efectiva, que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el máximo desarrollo académico y social. Y tenemos la ley Avelino Siñani, que también quise citar en el artículo 7, en el punto 7, cuando inicia, dice, bueno, nuestra educación es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e interés de todas y todos los habitantes. En este grupo de todas y todas están también las personas con discapacidad. Entonces, eso es una esperanza, ¿no? Pero más adelante vamos a ver cómo es que se generan las contradicciones o, diríamos, los desafíos. El otro aspecto es que se divide en subsistema de educación regular, educación alternativa y especial y un sistema de formación superior. Entonces, vamos a ver dónde se da el quiebre entre educación inclusiva y educación especial, que haciendo una conceptualización, educación especial, educación diferenciada, dice, ¿no? O educación
segregada, ¿no? En la interpretación conceptual. Lo otro, garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral en igualdad de oportunidades. Lo he subrayado para que vean que esa es la realidad de la normativa legal, ¿no? Y en el artículo 17 dice incorporar el uso de la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de comunicación propios de la educación para personas con discapacidad. Entonces, la ley 070. Me pregunto, ¿cómo puede ser la educación especial inclusiva? Si sabemos que la educación inclusiva es básicamente, conceptualmente participativa, estar con los demás, estar con los otros, compartir, educarte en las mismas condiciones, en equidad y en igualdad. Entonces, ¿cuál es el quiebre? Entonces, se define ahí una educación regular, donde está la educación en familia comunitaria, está la educación inicial, está la educación primaria, secundaria, técnica y superior. Y está la educación especial, donde están los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, segregados, aislados de un sistema cuya promesa en los artículos es que una educación sea igualitaria, inclusiva, ¿no? Es una educación especial que se divide en una modalidad directa y una modalidad indirecta. La modalidad directa con servicios especializados e integrales, la modalidad indirecta, inclusión de las personas con discapacidad, sensibilizando a la comunidad educativa. Hay otro aspecto también importante que no lo he colocado aquí literalmente, donde se habla de los centros integrales multisectoriales. En la actualidad, ninguno de los centros de educación especial ha sido declarado centro integral multisectorial. Debería ser fortalecido, equipado. Lo que se ha hecho es más, se van creando más centros de educación especial, tanto en el sector rural como en el urbano, donde no se tiene el equipamiento, y creo que es más la capacidad de poder asociar, trabajar en asocio de nuestro Estado con los centros de educación especial, que son iniciativas de la Iglesia, iniciativas de ONGs, y que trabajan de manera mixta, ¿no? Con ítems del Estado y también con financiamientos externos, apoyos, para poder conseguir la educación que se requiere para las personas con discapacidad. Entonces hay que avanzar mucho más para que estos sean centros integrales multisectoriales que apoyen a la educación inclusiva en las unidades educativas regulares. Y quiero también en esta parte del contexto de la educación, las voces de las mujeres, las voces de las personas, las voces de los padres, de algunas docentes y de algunos jóvenes con discapacidad que me ha tocado oír y en confianza lo que me dicen, ¿no? Una madre me dice, en el centro de salud no sabían que mi hijo tenía una discapacidad, por lo cual no podía succionar leche y me acusaron de negligencia, de desnutrición, de abandonarlo, de desnutrirlo, de no alimentarlo. Y me sacaron maniatada del hospital para poderme encerrar en la cárcel por maltrato infantil. Entonces, el otro testimonio es, mi hijo va a una escuela regular, pero la profesora lo tiene como un bulto en el aula. Nadie lo atiende, está en un rincón. He buscado inscribir a mi hijo en las escuelas de mi barrio y ninguno lo acepta porque indican que no es educación, que no es una escuela inclusiva. Mi hijo va a la escuela inclusiva, pero los profesores y la junta escolar pidieron que nos lo llevemos a otra escuela a nuestros hijos porque tienen discapacidad y perjudican el avance del currículo. Yo me he preparado para trabajar y alfabetizar a un niño con discapacidad, acudiendo al instituto que los representa y adquiriendo el material para alfabetizar maestra de educación regular. Mi hijo ya no va a la escuela para que no lo discriminen. No nos han capacitado para trabajar con niños y niñas con discapacidad, maestra de educación regular, y esto se va repitiendo. Otra, cuando mi marido se enteró de que mi hija tenía discapacidad, nos abandonó. Entonces, sobre la problemática y el contexto de discapacidad con la cual se encuentra la madre, hay un resultado de abandono por parte de la pareja, por parte del esposo, por parte del padre, a la familia. Sobre la discapacidad, el uso de la discapacidad, como dice, el conocer la discapacidad de tu hijo, hay desconocimiento del personal médico de identificar que este niño no puede succionar y cómo poder aconsejar a la madre para poder realizar una educación inicial en familia comunitaria que corresponde de 0 a 3 años, asesorada. Mi hijo va a una escuela regular, pero la profesora lo tiene como un bulto, entonces no hay los recursos, no hay los medios, no hay escuelas accesibles, aulas accesibles, docentes predispuestos, ¿no? He buscado a mi hijo en la escuela de mi barrio. Las escuelas indican que no son escuelas inclusivas y los van rechazando. Sobre la normativa anterior, hay una normativa que es
que este es 001 quebrado 001, que lo hacen cada año, que es 2023, donde se indica que solamente los niños con discapacidad leve pueden ser aceptados en las escuelas. Y creo que esta es una luz de esperanza donde vimos, no es solamente esta la única, una cosa de 5 que encontramos en las escuelas con las cuales trabajamos, donde dice, bueno, me he preparado para trabajar, para alfabetizar a un niño con discapacidad, ¿no? Creo que esta es una luz de esperanza, también nos da una estrategia para poder continuar. Y creo que los perfiles de docentes hay que ver, estudiarlos, analizarlos, ver que el protocolo de inclusión surja de acá, de este interés. Nos han capacitado para trabajar, no nos han capacitado, que sería la desesperanza. Y hay algo también prometedor, si bien la inclusión laboral más adelante, como supuestamente el niño con la inclusión, con el enfoque inclusivo y con la educación inclusiva que nos ofrece nuestra Ley 070 va a lograr una educación técnica y una educación universitaria, también hay los testimonios de que los jóvenes son excluidos de las universidades, de la educación superior y de los centros de formación técnica. Y los argumentos son los mismos, que no están preparados, pero hay madres que no desmayan en la inclusión de sus hijos, ¿no? Hay un joven que dice, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron y confiaron en mí. Yo pasé por el Centro de Educación Especial, la escuela regular, la formación técnica y después la universidad. Siempre mis padres fueron los que confiaron en mí. Lo otro, mi madre hizo todo por mí para que yo aprendiera a vestirme solo, a alimentarme solo, a aprender a trasladarme solo, a estudiar hasta llegar a la universidad, cuando el médico le dijo que yo no podía ni caminar, ni hablar, ni jugar, ni aprender. Entonces, son desafíos que no solamente es para el Estado, son desafíos para la familia, para generar estrategias para que comience ya la educación con la familia, el niño o niña con discapacidad, tenga acceso a la educación inicial, a la educación primaria, a la educación secundaria, a la educación técnica o universitaria, y pueda tener su autonomía propia. Así, seguimos con una escuela especial, seguimos fomentando una idea de que la persona con discapacidad tiene que estar en un centro de educación especial porque es diferente, ¿no? No puede estar con los que somos, entre comillas, normales, con los que nos sentimos sin ninguna discapacidad. Y se da una sencilla, no diría, con una compleja directamente, se tiende, digamos, al exterminio, a ver como una cuestión mágica lo de la discapacidad, a ver como una caridad, directamente la educación especial, a ver con una mirada médica que solamente los expertos, los especialistas, los terapeutas pueden resolver, cuando en realidad ahorita es el auxilio por una ayuda pedagógica, por un ingreso al aula de todos y para todos en equidad, en igualdad, por el desafío de realizar un currículum accesible, un currículum diverso, que pueda responder a los niños con y sin discapacidad. Es un desafío para todos, no solamente para el Estado, sino para todos los profesionales que queremos que realmente haya una educación para todos. Entonces, abogamos por un modelo social y no por un modelo de normalización. Hay 3 ideas que quiero señalar antes de finalizar. La educación para las personas con discapacidad es segregada en centros de educación especial en nuestro país, aún lo es. Persiste la discriminación por discapacidad en todos los ámbitos de educación. No se cuenta con estadística desagregada por edad, tipos de discapacidad y que acuden a las unidades regulares. Cuando uno busca la información, dice, bueno, hay cerca de 9,000 niños incluidos en los centros de educación especial, dicen así. Hay cerca de tantos, pero no indica, digamos, la estadística si son en centros de educación especial o en unidades educativas regulares. No se tiene esa información ni para los padres ni para la comunidad en general para decir, bueno, aquí hay un niño con discapacidad y que puede acudir. La profesora se está especializando en discapacidad intelectual. Aquí ya ha hecho que alfabetizado a 5 niños con discapacidad intelectual. Acá hay una profesora que se está especializando en ceguera. Ha ido al IBC, se ha capacitado y tiene todos los medios, los recursos y el compromiso para educar. Entonces podemos trasladarlo ahí al niño con discapacidad para que pueda recibir la educación regular, en equidad y en igualdad. Entonces, son varios los desafíos a partir de las contradicciones que aún tiene en nuestra normativa, que es una educación inclusiva, pero con aulas de educación especial. O se requiere aulas de apoyo. Por ejemplo, en la escuela dice, bueno, vamos a recibirlo, pero necesitamos abrir un aula de apoyo. Entonces, tampoco esa es educación inclusiva.
nosotros hemos comenzado un proyecto de largo aliento para poder sensibilizar respecto a que la inclusión es educación para todos. Pues quiero finalizar con eso y agradecer. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Muchas gracias, Marta. Agradecemos tu exposición y vamos a poder escucharte también más adelante. Recordamos a las personas que en este momento nos siguen a través de la transmisión que pueden presentar sus preguntas, sus dudas en el chat. Y bueno, vamos a transmitir muchas de ellas a nuestros panelistas. Resalto, Marta, que el tema de tener datos disponibles en tiempo real es algo muy importante. Es verdad que en nuestro país existen distintos tipos de datos que se van arrojando a través de distintos medios. Sin embargo, los datos específicos de la educación de las personas con discapacidad en este momento requieren ser aún profundizados y estar disponibles para poder trabajar de manera conjunta el Estado y la sociedad en lograr una educación inclusiva. También el impacto, tú nos has hablado con estos testimonios del impacto en las vidas de las personas del poder o no poder acceder a una educación inclusiva. Recordemos que las personas que se encuentran en la educación especial muchas veces no tienen el acceso a la misma información, a la misma calidad educativa y por lo tanto al salir bachilleres y afrontar una educación superior o ya directamente al incorporarse en el ámbito laboral, su educación se ve limitada y también sus capacidades con respecto a ya sea continuar con la educación o al tema de ingresar a una fuente laboral. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, no solamente hablamos de que la diversidad humana debe estar presente en las aulas, sino también hablamos de que se tiene derechos a acceder a educación de calidad y de que en este momento, en muchos casos, esos derechos se ven limitados por no poder acceder a aulas regulares. Pasamos ahora con nuestro siguiente panelista que nos va a exponer brevemente su experiencia. Él es Ricky Amel Chávez, que nos presenta su experiencia como profesor de niñas y niños sordos, quienes actualmente inician su educación inicial en centros educativos especiales y pasan luego a la educación inclusiva. Estimado Ricky, te damos la bienvenida y adelante con tu exposición. Bien, bueno, buenas noches a todos. Primero, un saludo especial para todos los que nos están siguiendo ahora. Yo estoy, bueno, empezando por Andrea, también el director del Centro Cultural España, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es una experiencia también poder compartir nuestro aprendizaje, lo que hemos ganado a lo largo de estos años para compartirlo con el resto de la gente. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de la educación bilingüe bicultural y cómo se hace el proceso de inclusión en el caso de los niños sordos, en este caso del Centro Educativo Arca Maranata. Si me pueden pasar la siguiente diapositiva. Desde 1998, gracias a Andrés Kolb y a su experiencia ganada desde la identidad y la educación bilingüe como persona sorda, él incorporó en nosotros todo ese aprendizaje de educación bilingüe y de identidad de cultura sorda y hemos posibilitado ir cambiando y generando un modelo de educación. Hemos ido ganando esta experiencia, lo mismo que mi aprendizaje en la normal, para ir generando este modelo de enseñanza, ¿no? Que puede incorporar la lengua de señas y la enseñanza del castellano. Esto sería el modelo de educación bilingüe y esto se lo agradecemos a Andrés que lo ha incorporado en el país. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es algo especialmente importante. Está hablando sobre el concepto y el objetivo y la estrategia de la educación bilingüe, bicultural. Y es algo que primero tiene que partir del respeto de la identidad personal, de la persona sorda y de su característica lingüística y tiene que apuntar a este aprendizaje lingüístico. Contar con modelos lingüísticos, un modelo que además posibilita la enseñanza de la lengua de señas y el castellano,
Primero se hace un enfoque a la enseñanza de la lengua de señas y después del castellano. Y además tenemos las dos modalidades de intervención, que es educación directa e indirecta, para lograr el aprendizaje a nivel secundario, puedan egresar en bachillerato y después acceder a nivel de educación superior en las universidades, en las normales. Esto es importante generar este puente, esta transición entre los diferentes procesos de educación para tener una educación de calidad. La siguiente, por favor. Esto también es un tema muy importante con lo que contamos en nuestro país. Nosotros hemos incidido en el ámbito educativo a lo largo de los años. Este documento, el primero que está a la izquierda, es un documento más antiguo, es el currículum específico para estudiantes sordos. Es un documento que servía, pero estaba más o menos. Y lo hemos modificado, lo hemos adaptado recientemente, el 2023, recién, se ha sacado este nuevo documento, se ha impreso este nuevo documento, y que está acorde a la ley 070. Esta guía, este documento nos puede orientar en el proceso de intervención, cómo sería el modelo de educación, de intervención en los diferentes contextos para profesores y para que los profesores también puedan trabajar en la educación de niños sordos y generar un desarrollo de calidad. Es importante la participación de maestros sordos. El tercer documento está hablando del tema del aprendizaje, ¿no? Que hay que ir tratando, analizando cómo se puede perfeccionar el aprendizaje del castellano para personas sordas. Eso es importante. Hemos fortalecido mucho ya el aprendizaje de la lengua de señas, es una ganancia que tenemos, pero todavía tenemos muchas cuestionantes sobre cómo mejorar el proceso de enseñanza de castellano en los estudiantes sordos. Hay aciertos, hay cosas que todavía no comprendemos totalmente, entonces hay que irlo transformando para generar una verdadera accesibilidad. Cuando empezamos este proceso de enseñanza de golpe, podemos tener ciertos problemas comunicativos. Entonces hay que ir viendo cómo generar este aprendizaje poco a poco y es una tarea que le queda al ministerio. La siguiente, por favor. Esto que está aquí también es especialmente importante. Vamos a hablar primero de cómo se hace el proceso de estimulación temprana. No importa el tiempo que tenga el niño, lo importante es que pueda empezar un proceso de enseñanza de lengua de señas, puede ser muy pequeño, de un año, de algunos meses, y se utiliza mediante imágenes, va ganando la lengua de señas, la va incorporando, y luego recién ingresa al nivel inicial, donde ya puede comunicarse un poco mejor con la lengua de señas, porque ya la ha interiorizado, ya también ha ganado esta identidad. En el caso mío, por ejemplo, yo he aprendido esta identidad, la he ganado. Y en otros contextos, cuando estoy con oyentes, busco cómo comunicarme, cómo relacionarme, utilizando diferentes clasificadores, y eso me posibilita mantener mi identidad. En el segundo caso estamos hablando del castellano, de cómo se va enseñando mediante el alfabeto dactilológico, digamos esta seña que es Riki, se deletrea y es Riki, estas serían las letras. Entonces vamos incorporando a la lengua de señas algunos contenidos del castellano, ¿no? Los nombres de las cosas, sobre todo de las cosas que conoce, para fortalecer el aprendizaje que ya tiene. En el nivel primario, bueno, pueden ir ganando ya diferentes aprendizajes, no importa si es primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto de primaria. Es importante trabajar mucho el tema de la expresión corporal y del uso de contextos. En el caso del aprendizaje del castellano, los adjetivos, adjetivos, verbos y todo lo demás en coordinación con el castellano, con lo que ya ha aprendido en lengua de señas, y esto fortalece el aprendizaje que ya tiene. Si no hay esta base en el castellano, es imposible. En la lengua de señas, perdón, error de interpretación. Y esto se tiene que lograr hasta el sexto de primaria, que la lengua de señas se consolide para que pueda iniciar su proceso de inclusión a nivel secundario. Antes de hacer este proceso de inclusión, es importante hacer un proceso de concientización en la escuela regular, para que esta comunidad educativa pueda aceptar este proceso de inclusión y pueda hacer más accesible este proceso, hasta que puedan lograr el bachillerato de manera con calidad. Por favor, la siguiente diapositiva. Esto también es algo especialmente importante y es importante incorporarlo. Una vez que la lengua de señas se ha interiorizado, se ha profundizado, ya se ha ganado las expresiones, el uso de expresión facial, de clasificadores, también hay que ir viendo cómo fortalecer el castellano. Hay mucha diferencia entre la lengua de señas y el castellano. Entonces hay que ver cómo interiorizar esto. Para los oyentes es un proceso natural,
pero hay que ir viendo cómo estas cosas que utilizamos en la lengua de señas pueden tener su forma en el castellano. Hay que ir viendo cómo articular ambos conocimientos en los idiomas. Esto que tú dices en lengua de señas se dice así en castellano. Por ejemplo, en el caso de Nani, ella en este momento está viendo lo que yo hablo en lengua de señas y lo incorpora en el castellano. Entonces, hay que ir viendo cómo hacer estas comparaciones entre ambos idiomas. Por favor, la siguiente. Y bueno, como les decía, desde el proceso de estimulación temprana, inicial, primaria, secundaria, es siempre importante que haya mucha participación, fotografías, uso de vocabularios, que los profesores puedan hacer procesos de réplicas, que puedan aprender unos de otros, ¿no? Que haya siempre mucha información. Eso facilita siempre los procesos de aprendizaje para los profesores. Eso es un poco lo que yo les quería decir. Con eso yo concluyo. Muchas gracias a todos. Yo trabajo en este momento en el Centro Alcamaranata, son la gente que está ahí en la foto. Estamos profesores sordos y profesores oyentes, así que agradecerles a todos ustedes por la participación y yo abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias. Ha sido cortita, sí, mi exposición, Andrea. Muchas gracias, Ricky. Y bueno, nos gustaría, pero sí, Ricky, que nos comentes un poco acerca de los estudiantes que salen de Arca Maranata para incluirse a la educación irregular, ¿no? Eso más adelante en el contexto de las preguntas detonantes, porque esta es una experiencia de los jóvenes sordos que alrededor del país, pues concluyen su educación de manera inclusiva. Sin embargo, esto todavía tiene muchos retos, ¿no? Seguimos viendo que existe la educación especial, que en este caso se hace un trabajo muy amplio y muy arduo, porque es una educación bilingüe y bicultural, como nos has demostrado. Te agradezco mucho por ser breve y vamos a poder ampliar todo este conocimiento y lo rico de tu experiencia más adelante. Le damos paso ahora a nuestra tercera panelista desde Ecuador, Miriam Gallegos. Nos va a hablar un poco sobre la situación de la educación inclusiva en Latinoamérica de manera breve para que podamos pasar a las preguntas del conversatorio. Adelante, Miriam. Buenas noches, André, y buenas noches con los panelistas, colegas. Bueno, desde el punto de vista que nos convoca esta tarde, hay una parte que me gustaría iniciar con lo que Marta nos planteó. ¿Cuál es exactamente la división o la línea de quiebre entre educación especial y educación inclusiva? ¿En dónde nos estamos perdiendo? ¿En qué parte nos estamos confundiendo? Si nosotros hablamos de educación para todos, entonces quiere decir que todos es todos. No es solo un grupo en este lado, no es solo un grupo con un currículo diferente, es en un solo espacio físico porque hay un solo tipo de escuela, hay un solo tipo de currículo que involucra a todos y obviamente los ajustes y apoyos razonables que las condiciones de cada persona, en este caso las personas con discapacidad demanden, pues harían la diferencia a través de estrategias como el diseño universal para el aprendizaje. Con esta frase yo quería empezar viendo cómo está la educación inclusiva en la región, ¿no? No difiere mucho de aquellas situaciones que se están viviendo en Bolivia. El concepto amplio de educación inclusiva no se lo está utilizando permanentemente. Generalmente se coincide que o se piensa que educación inclusiva es sinónimo de educación de personas con discapacidad y a veces se desconoce que la diversidad humana es muy amplia y que la inclusión está pensada para todos. Personas en condición de interculturalidad, de condiciones étnicas, de movilidad humana, niños infractores, niños en condiciones de VIH y SIDA, etcétera, etcétera. Cualquier condición que se pueda desarrollar en nuestro país. La situación de la migración, de la educación de personas venezolanas está constituyéndose un modelo o un ejemplo de cómo la educación inclusiva se puede mirar desde varios ángulos y cómo nuestras escuelas pueden prepararse a una realidad social que está viviendo otra población que está en esta condición de movilidad. ¿Sí? Entonces, entender el concepto amplio de educación inclusiva es un desafío que todo el mundo hoy tenemos en la región. También es importante entender que
en Latinoamérica hay políticas, la mayoría de países, del 61% de países de la región ha tenido ya una declaración de lo que es su ley de educación, la educación inclusiva. Y de manera teórica la definen muy bien, ¿sí? Pero sin embargo, la aplicación en la práctica seguimos viviendo todavía un modelo de integración. El modelo de integración en el cual se centraba en la etiqueta diagnóstica, se centraba en cambiar al niño a través de adaptaciones curriculares, y mientras el niño hacía su tránsito educativo o hace su tránsito educativo con adaptaciones curriculares, se espera que alcance y que se iguale al resto de estudiantes, y eso no suele pasar, y por lo tanto eso empieza a tener una dificultad en la relación con sus pares. La familia también, no sé si se siente defraudada por el llamado proceso de inclusión y decide muchas veces regresar a las escuelas especiales porque ahí el niño sí es comprendido. Entonces, el entender a la inclusión desde un concepto amplio, eliminando aquellos conceptos de la integración educativa centrada en el déficit, centrada en la persona, centrada en la etiqueta diagnóstica, centrada en las limitaciones, no va a permitir, no permite el avance hacia el cambio de la escuela, porque lo que la escuela quiere, al ser inclusiva, es eliminar aquellas barreras que impiden la participación, el acceso al aprendizaje y todas aquellas barreras que el entorno puede estar limitando el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros hablamos y vemos que la inclusión se ha convertido en un imperativo ético y legal, ¿sí?, en todos los países debido a tres fundamentos principalmente. Desde el punto de vista educativo, la inclusión beneficia a todos los estudiantes, y eso hay que tener claro, todos tenemos claro ese concepto como tal. Socialmente, sabemos que promueve una sociedad más justa y equitativa. Y en el plano económico se dice que en la escuela inclusiva, los costos de la educación de las personas, principalmente de las personas con discapacidad, se pueden reducir. O sea, es menos costosa la educación en la escuela común que en las escuelas segregadoras, ¿no? Otra parte muy importante que lo hace un estudio que hace el USAID, ¿no es cierto?, es el hecho de que a veces los niños ingresan a las escuelas más tarde de lo común porque sus familias consideran que hay estereotipos, sus familias no aceptan desde tempranas edades una condición de discapacidad. Y esto hace que se pierdan estos valiosos años de la educación inicial, donde se ponen las bases del aprendizaje futuro, ¿no es cierto? Por lo tanto, si bien es cierto, hay toda esta gama de entendimiento teórico, en la práctica todos estos postulados se diluyen, ¿sí? Otro punto importante es que estamos buscando estrategias para la inclusión, pero desde el déficit. Cuando sabemos nosotros, y está probado ya en muchos países, que el uso del diseño universal para el aprendizaje puede ser altamente eficaz para la construcción de unas comunidades educativas inclusivas, ¿sí? Eso es muy importante comprender. La otra parte importante que me gustaría abordar es el hecho de que cuando las normativas educativas se impone un modelo de educación inclusiva sin tomar en cuenta los contextos, la familia, porque también vemos que hay personas con discapacidad que vienen de contextos de interculturalidad, que no hablan el idioma español, que se comunican desde otra lengua y la educación que están recibiendo es otra lengua, lo que le hace doblemente vulnerabilizados al proceso educativo. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la inclusión? A través de centrarnos en el problema, centrarnos en el niño. Retomando un poco, ¿no es cierto?, yo había manifestado que la realidad en Latinoamérica no difiere considerablemente de la realidad que se vive en Bolivia en lo referente a educación inclusiva.
Pero lo más importante es tener en claro que la educación inclusiva es un concepto amplio, no es sinónimo de educación de personas con discapacidad, que es lo que se suele entender muchas veces en las instituciones educativas. En muchas instituciones se está aplicando el modelo de integración que fue válido en un momento de la historia, pero hoy estamos viviendo un momento que es la inclusión educativa centrado en el cambio de la escuela, centrado en los apoyos y ajustes razonables y no centrado en el déficit del niño, en cambiar al niño, sino justamente lograr que el sistema educativo cree comunidades educativas inclusivas que respondan a esta diversidad a partir de la eliminación de las barreras administrativas, comunicativas, actitudinales y que la estrategia que supere las adaptaciones curriculares centradas en un programa para un tipo de niños y el currículo diferenciado para otros, ya que el currículo es uno, se pueda ver enriquecido con lo que sería el diseño universal para el aprendizaje. El informe de la educación inclusiva hecho por el grupo GEM de la UNESCO en el 2021 daba ciertos indicadores muy importantes para trabajar la educación inclusiva a partir de la realidad que se está viviendo. Por ejemplo, la capacitación a los docentes en términos de la inclusión educativa desde este concepto amplio, entender también la interculturalidad, entender también este nuevo espacio que nos abrió la pandemia de las tecnologías, universalizar el uso de las tecnologías de apoyo para la inclusión educativa, también el proceso de dar voz, trabajar colaborativamente con las familias, con las comunidades donde se encuentra la institución educativa para alimentarse de las fortalezas que la comunidad educativa tiene y llevar al tercer nivel de concreción curricular, que es el aula, los postulados del macrocurrículo de cada uno de los países, los cuales están centrados, y lo dicen textualmente en la mayoría de currículos de la región, que son flexibles, que deben estar centrados en los intereses de los estudiantes y contextualizados a la realidad. Entonces, no está pensando en trabajar en función del déficit, sino en función de la potencialidad y ayudar a trabajar la educación desde lo que sabe el niño, más allá de las etiquetas diagnósticas que se le considere. Eso sería, André, una parte muy sintética de lo que nosotros tenemos como resumen de lo que está pasando en la región. Muchas gracias, Miriam. Sí, te agradezco por este resumen de los retos que tiene Latinoamérica y que también incluye a Bolivia, ¿no? Dentro de este conjunto de países que nos encontramos avanzando. Ahora este avance también depende mucho de todos los actores educativos, de las autoridades, pero también de los propios educandos, las familias y quienes formamos parte de la sociedad, porque pensar en el futuro es pensar obviamente en la educación, ¿no? Entonces vamos a pasar a las preguntas y en este caso me gustaría que estas preguntas las pueda responder en primer lugar Ricky. Nuestra primera pregunta es, ¿qué cambia en la vida de un estudiante con discapacidad que accede a la educación inclusiva? Como hemos podido escuchar en las distintas exposiciones, tenemos aún bastantes barreras y la mayor parte de las personas tienen que estar en una educación especial, en una educación segregada, pero cuando logramos la educación inclusiva, ¿qué es lo que cambia? Ricky, desde su experiencia, al haber atravesado la educación que en aquel momento no era inclusiva y ver ahora a los estudiantes que al llegar al nivel secundario acceden a una educación en las escuelas regulares, ¿qué es lo que cambia en la vida de las personas con discapacidad al acceder a la educación inclusiva? Adelante, Ricky. Ricky, no sé si nos acompañas.
Nos indicaba Ricky que también estaba con algunas dificultades. Perfecto, ahí te tenemos. Adelante, Ricky. Disculpa, Andrea, disculpa, no vi la pregunta, tuve un problema de conexión. Si puedes reiterarme la pregunta. Claro que sí, con mucho gusto, Ricky. La pregunta es, ¿qué cambia en la vida de un estudiante con discapacidad que accede a la educación inclusiva? Y nos interesa mucho la respuesta debido a que tú trabajas en la educación en este momento, que los estudiantes sordos en una primera instancia están en una educación especial, pero luego se incorporan a la educación inclusiva y también desde tu propia experiencia, que si bien tú no estabas en un momento de que existía la educación inclusiva, has podido acceder a la educación a partir del esfuerzo, de la colaboración, pero ¿qué consideras que cambia en la vida de un estudiante con discapacidad al acceder a la educación inclusiva? Gracias. Bien, sí, en relación a la pregunta, voy a hablar primero en relación a mi experiencia como persona y creo que en general a todas las personas con discapacidad, como yo lo he visto, para quienes son profesionales. En el caso de mi hermana, por ejemplo, yo la vi que ella era profesional, se profesionalizó y yo incidí con mi familia para poder entender que yo también quería ser un profesional. Andreas, que era misionero, él fue a la institución superior para solicitar que pueda haber este proceso de inclusión y hizo un proceso de capacitación, de coordinación con ellos para generar esta concientización y que no haya un rechazo. Entonces fue un proceso de incidencia grande, no fue de golpe, fue un proceso que se hace de a poco para lograr esto. Y hasta que se acepte, ¿no? Y de hecho la institución dijo, vamos a hacer la prueba y una vez que vieron que generaba logros, pues se animaron, ¿no? Había que ir viendo de coordinar diferentes aspectos, cómo se iba a hacer el tema del intérprete, cómo se iban a utilizar ciertas cosas, eh, a qué distancia iba a estar el intérprete para que lo podamos ver, dónde nos íbamos a sentar nosotros. Había que coordinar todos estos aspectos. Entonces, para nosotros en Riberalta fue la primera experiencia que se usó en las normales para la inclusión de personas sordas. Y fue una prueba, y viendo que esta prueba funcionaba, bueno, se definió hacer en otros espacios. Nosotros egresamos y esta experiencia se replicó en todo el país y se vio cómo habían avances en relación a este tema. Hay muchos sordos en este momento que ya son profesionales y ahora no soy una persona que pienso que no puedo algo. Me siento muy seguro de mi identidad, fortalecido y capaz de ir hacia donde necesite. Entonces creo que esta posición es algo que se puede copiar. Y aunque no conseguimos una igualdad plena, sí llegas a una cierta equidad. No es al 100%, pero estamos hablando de un 90%. Estamos más acercados a esta diferencia con el resto de la sociedad y creo que mejora la vida de uno. En el caso mío también agradezco el apoyo a mis padres porque eso ha posibilitado que yo me forme como profesional. Y creo que todas las personas con discapacidad lo pueden hacer, ya sean ciegos. Yo he visto personas ciegas profesionales. Eh, lo importante es que haya esta seguridad, que podamos garantizar esta autoestima, esta seguridad en uno mismo para poder generar este avance. Creo que eso es lo importante y gracias a la participación de esta gente, de las federaciones en los procesos de inclusión, en diferentes áreas para la incidencia, para lograr el ejercicio de estos derechos, es que se logran estos procesos y estos avances, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. Muchas gracias, Ricky. Me gustaría pasar con la pregunta a Marta. Marta, por favor, adelante. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Es básicamente qué es lo que se logra con una educación inclusiva, qué es lo que logra, cuál es la diferencia. Ajá, claro, ¿qué es lo que se logra o cuál es la diferencia en las vidas de las personas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de conceptos que son en algunos casos nuevos para algunas personas que en este momento nos acompañan a través de la transmisión y para otras son un tema que seguramente está presente en el día a día en su vida. Sin embargo, consideramos importante también mostrar este lado humano de qué es lo que cambia cuando existe una educación inclusiva, ya que hemos hablado de todas las barreras que existen para llegar a la educación inclusiva, cuando se llega, cuando nos aproximamos,
¿Qué es lo que cambia en la vida de las personas con discapacidad, de las familias? Gracias, Marta. Lo que cambia es el ejercicio de sus derechos, ¿no? Mientras están en el centro de educación especial, viven excluidos, viven relegados, viven segregados y excluidos de todo lo que es el saber cultural de la humanidad, ¿no? Y de la práctica de su derecho a una educación en equidad, en igualdad. Están encerrados, incluso están privados de la sonrisa que puede ofrecerle un niño sin discapacidad, el diálogo que puede ofrecerle otra niña, ¿no? Entonces, está entre otros niños que tampoco tienen la posibilidad de desarrollarse. Y considero de que una educación inclusiva le abre las puertas hacia una educación, hacia una educación que va a lograr de que se pueda incluir en la sociedad, desarrollar su inclusión laboral y ser autónomo, ya no estar como un sujeto de mendicidad, un sujeto al cual hay que estar llenándole con terapias y que está encerrado, ¿no? Entonces, considero que es muy importante la educación inclusiva en la vida de los niños con discapacidad. En la actualidad todavía hay luchas, ¿no? Entonces, hay luchas, si bien hay profesionales con discapacidad, muchos no tienen cobertura y no están trabajando. La lucha es para ellos conseguir la inclusión laboral. Hay jóvenes que han terminado la primaria, adolescentes que han terminado la primaria y que quieren proseguir la educación secundaria, pero la educación secundaria no, dicen, bueno, ya acá terminó la inclusión y la educación secundaria, se tienen que ir a otro colegio, ¿no? Entonces, continúan las luchas de las madres. Entonces, creo que la alfabetización en los lenguajes inclusivos y la alfabetización en en la lengua castellana tiene que ser de amplitud larga y de largo aliento para realmente fortalecer la inclusión y la accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad. Tienen que estar en los reglamentos de construcción de las edificaciones de los centros de educación regular, también esto de la accesibilidad física, para que pueda cambiar y desde la muestra directamente física de la estructura de una escuela, tiene que cambiar la inclusión y tiene que ser directamente, como dice, una invitación a la educación inclusiva. Y la actitud, Querida digamos, Marta, con el compromiso de los docentes. Querida Gracias. Marta, disculpa que te interrumpa. Me parece muy interesante lo que nos estás comentando. Sin embargo, tenemos una pregunta relacionada a este tema en específico, así que te agradecería que dejemos este tema de la accesibilidad o lo que deberíamos realizar para esa pregunta. Miriam, por favor, ahora sí contigo, la misma pregunta: ¿qué cambia en la vida de un estudiante con discapacidad cuando accede a la educación inclusiva? Adelante, por favor. Bueno, primero para mí sentir que se lo vea primero como persona antes que su discapacidad, que se sienta que es parte de la diversidad que vive en su escuela, en su institución, en su comunidad. Y esto es ampliamente sanativo también para la familia, porque aquí tenemos que pensar en que cada persona con discapacidad pertenece a una familia. Y si esa familia mira cómo se produce un proceso de educación amigable con la condición de su hijo, pues también esa familia va a tener una experiencia en la sociedad y se va a irradiar. Esto es no puede haber los cambios en la sociedad, se producen a través de la educación y no solo en la educación inclusiva. O sea, la educación es determinante para generar sociedades mejores, para evolucionar en la sociedad. También se va a sentir que no se subestima su capacidad de aprender, porque a veces se piensa que las personas no pueden, con discapacidad, no pueden aprender o no aprenden como aprenden todos. Entonces, en la educación inclusiva vas a ver que se respeta su forma de aprender, que hay un profesor que le enseña de acuerdo a sus condiciones, que hay unos compañeros que respetan cuáles son los apoyos que necesita y se le brinda aquellos apoyos. Entonces, eso obviamente para el desarrollo de su autonomía, de su personalidad, va a ser muy importante. Si este proceso se lo hace desde que inicia la educación inicial, pues ustedes podrán medir los resultados a futuro en lo que sea una persona con capacidades de
de autodominio, de la inserción laboral, que tanto se habla ahora que hay esta dificultad, ¿sí? Entonces, para mí es importante el hecho de que la persona con discapacidad pueda saber que sus profesores, ¿no es cierto?, están entendiendo sus condiciones particulares y no solo la de él, sino de todos sus estudiantes y actúen en consecuencia de ello. Gracias, Miriam, por tu respuesta. Y bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta que tenemos. Y esta pregunta la dirijo en primer lugar, como hemos ido en el orden, a Ricky. Ricky, si nos copias, ¿cuáles son los pasos que deberíamos dar para implementar plenamente una educación inclusiva desde tu perspectiva? Adelante, Ricky. No sé si nos escuchas. En la educación inclusiva, bueno, nosotros hemos hecho bastante incidencia, hay que hacer bastante incidencia en la sociedad y también en los estudiantes sin discapacidad, ¿no? Y eso se debe entender, ¿no? Porque se generan estas barreras y cae la comunicación. Entonces, debe haber esa aceptación y que la sociedad conozca, ¿no? Conozca a la persona con discapacidad y hay ese respeto entre personas con y sin discapacidad y hay esta comunicación para que se pueda entender y haya este apoyo mutuo, ¿no? Así también todo el personal en el área de educación también pueda aceptar, ¿no? Y pueda ampliar también su visión. Por ejemplo, en el caso, aprender lengua de señas, poderse comunicar. Porque, por ejemplo, se fortalece bastante el español, pero los otros indígenas originarios no. Entonces, fortalecer también estos espacios, ¿no? Es importante, por ejemplo, también conocer la actitud. No todos tenemos las mismas conductas, las mismas actitudes. Entonces, hay que tratar de tener una buena comunicación y ir en el mismo canal, ¿no? De lograr esta inclusión en primaria, en secundaria, en superior, ¿no? En general, que se pueda aceptar y así garantizar este buen desarrollo. Tal vez no pueda ser un 100%, podrá ser un 90%, algunas partes, un 50%, ¿no? Tal vez haya rechazo, pero hay que seguir incidiendo para que se pueda ir logrando mejores desarrollos. Muchísimas gracias, Ricky. Sí, el tema de fortalecer los conocimientos necesarios para la accesibilidad nos parece un punto muy importante. Le paso la pregunta a Marta. Querida Marta, ahora sí, nos estabas comentando ya bastantes pasos que se deberían seguir para aplicar plenamente la inclusión. Adelante. Bueno, para aplicar la inclusión, primero yo creo que tiene que ver en las políticas del Estado, en las políticas de los gobiernos municipales, departamentales, tiene que contar con un presupuesto para hacer efectiva la accesibilidad física de las unidades educativas, ¿no? Para que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sean recibidos en una infraestructura que sea acorde a la diversidad de estudiantes. Para que la educación sea inclusiva, tiene que haber alfabetización en todas las lenguas inclusivas, en LSB, braille, en pictogramas, para que se puedan comunicar con los niños y niñas con discapacidad que no tienen la lengua castellana como primera lengua. Considero que también se debería dar la oportunidad a los profesionales con discapacidad y a las personas con discapacidad auditiva que manejan, que su L1 es la LSB, deberían tener un ítem para poder replicar, para poder alfabetizar a la población en general en lengua de señas, para poder romper la barrera comunicacional. Debería haber mayor capacitación, mayor esfuerzo a todo lo que es el personal docente, acompañamiento a la inclusión, acompañamiento a la discapacidad que está siendo incluida en las unidades educativas regulares, para fomentar la calidad educativa, no únicamente, digamos, que todos sepan matemáticas, que todos sepan lenguaje,
Considero que hay que descubrir las fortalezas de los niños con y sin discapacidad, fomentarlas, fortalecerlas a partir de las metodologías didácticas. Hay que desafiarse a crear currículos diversificados que tengan un diseño universal de aprendizaje, que estos currículos, que estas cartillas, cuadernos que se emiten del Ministerio de Educación puedan servir para niños con y sin discapacidad, que los planes de desarrollo curricular y el modelo socioproductivo comunitario responda a los niños y adolescentes con y sin discapacidad. Dejar directamente de paralelismos, de aquí para los que tienen discapacidad y aquí para los que no tienen sin discapacidad. Creo que con eso lo que fomentamos es sobre todo la discriminación hacia lo diferente, hacia la discapacidad, ¿no? Entonces, y que se debe fomentar directamente la educación en familia comunitaria de los 0 a los 3 años, identificar a las familias que tienen hijos con discapacidad para poderles capacitar en la educación temprana del hijo con o sin discapacidad. Lograr que la educación inicial sea inclusiva, lograr que la educación primaria sea inclusiva, que la alfabetización en matemática y en lengua sea pues inclusiva, ¿no? Y en secundaria lograr que los docentes de física, química, no sabemos que todos vamos a ser físicos, matemáticos ni químicos, sino fortalecerlos en aquellas áreas que realmente van a desarrollar los jóvenes y las señoritas con discapacidad para que estos puedan ingresar, como dice la formación técnica, ingresar a la formación superior y ser incluidos laboralmente o poder generar su emprendimiento. Si nuestro modelo es socioproductivo comunitario, también tiene que serlo para los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad. Tenemos jóvenes de 25 años que siguen en los centros de educación especial, ¿no? O niños o personas con discapacidad que siguen siendo tratados como niños eternos. Entonces, todo lo que es para los niños sin discapacidad también tiene que ser para ellos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Voy a dar paso a Miriam. Querida Miriam, ¿cuáles son los pasos que deberíamos dar para implementar plenamente la educación inclusiva, incluyendo en este caso, y nos gustaría respecto a tu experiencia, que también puedas introducir el tema de la educación superior, ¿no? Creo que estamos hablando bastante de la educación primaria y secundaria, pero también y un mecanismo para poder acceder a mejores oportunidades es el tema de la educación universitaria. Si bien no es un tema que haya salido de manera específica, pero en general, por ejemplo, en la experiencia de Ricky podemos ver que no existen en este momento todas las condiciones o al menos las condiciones básicas para la educación inclusiva en el ámbito superior. Y nos gustaría mucho desde tu experiencia en este ámbito que nos incluyas esta perspectiva. Gracias. Adelante, Miriam. Bueno, gracias, André. Bueno, la educación inclusiva es un proceso. Es un proceso que tiene varios factores que tienen que trabajar interrelacionados entre sí. Y lo más importante es cuando este proceso llega a la escuela y la escuela se prepara o se entiende cuál es el proceso de educación inclusiva que desea realizar, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que ver cómo vamos a desagregar las políticas nacionales al nivel de la institución educativa, que sería el mesocurrículo, y a nivel de la planificación de aula, que sería el microcurrículo. Eso es muy importante entender porque esta desagregación curricular ayuda a pensar en una educación que pueda realmente responder a todos. También es importante entender, como les había dicho siempre, trabajar en que la diversidad es un valor que hay que celebrar en la institución educativa y por lo tanto hay que entender la inclusión desde esta manera amplia, ¿sí? Los gobiernos deberían centrar la financiación de la educación en aquellas poblaciones que se han quedado atrás por cualquier situación, ¿no es cierto? También es importante saber que hay muchos recursos que tiene la comunidad que se necesitan compartir. También se necesitan compartir competencias entre escuelas y los recursos que hayan y las experiencias que hayan a nivel local, nacional y regional. Por ejemplo, lo que está haciendo Ricky con su institución educativa y lo que está haciendo hoy
en este momento, compartiendo esa experiencia del ámbito local a nivel nacional y a nivel regional, es una experiencia muy valiosa, que surgen siempre experiencias que más allá de las condiciones económicas, sociales, se dan en las instituciones educativas porque hay comunidades que se han preocupado por generar procesos de inclusión que tal vez no son reconocidos, pero es importante que desde las organizaciones sociales, desde el propio Ministerio de Educación, se busque la forma de sistematizar estas valiosas experiencias y compartirlas, asimismo como compartir estos recursos humanos y recursos didácticos, ¿sí? Es muy importante que se consulte a las comunidades y a los padres de familia qué es lo que necesitan para la inclusión, cuáles son sus necesidades de apoyo, cuáles son las principales problemáticas que está viviendo una comunidad y las familias para generar inclusión. Entonces, de esa manera se puede entender y atacar las causas a nivel de la escuela, a nivel de un distrito, a nivel de una comunidad, ¿sí? También no se puede dejar a un lado el establecer la cooperación entre los diferentes ministerios, entre los diferentes sectores y niveles tanto gubernamentales como no gubernamentales. Se debe trabajar en colaboración con otros para justamente colocar los recursos y colocar los apoyos donde más se necesitan. A veces esto no se lo logra desarrollar, ¿no? Y también es importante que los actores que sean no gubernamentales, como las asociaciones de y para personas con discapacidad, cuestionen lo que se está pasando, lo que está pasando y tengan voz y puedan llenar estos espacios de discusión que permiten el crecimiento y permiten la plena inclusión. Una de las cosas importantes es la aplicación, como decíamos antes, del diseño universal para el aprendizaje, entenderlo desde toda su magnitud, porque no, a veces yo he mirado que no se comprende a lo que quiere llegar y damos un uso inadecuado de lo que sería el DUA en cada aula. Es importante, ¿no es cierto?, empoderar más que preparar, más que capacitar, es empoderar al personal educativo en función de la educación inclusiva. Y lo que toca hacer a todos siempre es recopilar datos sobre y para la inclusión, para poder tomar decisiones. ¿Qué está pasando? A ver, el modelo bilingüe bicultural en Bolivia está funcionando. ¿Cuáles son los logros de su aplicación durante cada año escolar? ¿Cuáles son los logros de los graduados que bajo este modelo han hecho? ¿Qué es lo que está demandando la comunidad? ¿Cuáles son los datos de lo que está pasando? No solo cuántos niños tenemos en la escuela con o sin discapacidad, y en este caso con discapacidad, sino cuánto están aprendiendo. Entonces es muy importante que se sistematice y que se obtengan datos que puedan justamente ser usados en la mejora, ¿no? Es importante que los docentes y los niños puedan aprender de sus pares a través de redes de apoyo, de plataformas. O sea, por ejemplo, tomo de modelo este momento a Ricky, ¿no es cierto?, que puede trabajar con otros pares docentes para la enseñanza de la lengua de señas. Entonces, de esa forma vamos a lograr eliminar aquellas barreras que impiden el aprendizaje y la participación, ¿sí? Vamos a lograr centrarnos en lo que estamos diciendo, en los intereses y habilidades de cada estudiante. Vamos a trabajar colaborativamente con otros, ¿sí? Y lo que es importante es centrarse en la persona y no en una etiqueta diagnóstica. Muchas gracias, Miriam, por tu intervención. Agradecemos a quienes han continuado con la transmisión. Y para concluir, respecto a todas las intervenciones que hemos tenido, a las preguntas y también a la breve exposición que nos han realizado, podríamos decir como ideas centrales que la diversidad se debe tomar como un valor a celebrar, que ese es el primer paso para poder lograr el tema de la inclusión, que la detección temprana y el acompañamiento
a las familias son necesarios para que los niños y las niñas puedan acceder a la educación inclusiva desde una edad temprana, que para lograr todos estos objetivos es también muy necesario tener un presupuesto y los medios adecuados para la inclusión educativa, que el personal educativo debe estar empoderado. También nos parece una de las conclusiones de todo lo que hemos podido hablar durante esta noche, y que contar con datos para medir los logros y sistematizar las experiencias exitosas que ya se llevan adelante en nuestros países es fundamental para saber si lo que estamos haciendo tiene buenos resultados, y si tiene buenos resultados poder aplicarlo en otros ámbitos hasta lograr este camino o este proceso que nos indicas, Miriam, que es la educación inclusiva. También que es necesario fortalecer los conocimientos necesarios para la accesibilidad de parte de los educandos, de parte de los docentes y de toda la comunidad educativa. Contar con una desagregación curricular, como nos había comentado Miriam, que nos permita llegar efectivamente con medidas en la educación inclusiva, como por ejemplo una adecuada implementación de lo que es el diseño universal para el aprendizaje como un modelo educativo que no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también reconoce la diversidad que tienen cada uno de los educandos dentro del aula, y que también, y por último, que los centros educativos se adecúen a las necesidades de las personas y las familias que requieren o que tienen que acceder a la educación inclusiva como un derecho. Con esa conclusión nos despedimos el día de hoy, después de haber tenido este pequeño fallo técnico que, sin embargo, no ha sido un impedimento para continuar y hablar de este tema que es tan esencial y que nos gustaría mucho que todas las personas que nos siguen en la transmisión o que vayan a ver esto ya en la grabación, pues se puedan preguntar si estamos como sociedad, como individuos preparados para plenamente contribuir con una educación inclusiva, ¿no? Si el contar con esta diversidad en las aulas enriquece nuestra mirada sobre la vida en general y también no deja a nadie atrás, que como sociedades el avance depende mucho de lo que hagamos en general y no solamente lo que beneficie de manera individual a las personas. Entonces, con estas preguntas y con este llamado a que la educación debe cambiar trascendentalmente para respetar los derechos que ya como país reconocemos, es que nos despedimos el día de hoy. Hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos, a nuestros panelistas, al CELP y especialmente a quienes nos escuchan.